Es un gusto saludarle. Yo estoy aquí recién llegando del trabajo. Estuvimos haciendo muchas visitas en el trabajo misionero pastoral que tenemos aquí en Cochabamba y pensé no alcanzar, pero he llegado a tiempo, así que estoy agradecido al Señor. Yo no sé eh, cuál es el grupo, de dónde son, parece que son de varios países. Y la tecnología permite eso, que la iglesia virtual pueda estar en todas partes. Agradezco al Señor por su misericordia y más todavía si ustedes me dicen que soy conocido. Bueno, es por la misericordia divina. Así que a la hermana que me invitó, bueno, yo dije sí, voy a poder. Creo que es por el asunto de horario que no estábamos pudiendo coordinar, pero aquí estamos. Antes de compartir la palabra de Dios, por favor, si podemos allí con reverencia elevar una plegaria al Señor. Padre Santísimo, aquí estoy, Señor, delante de ti, compartiendo tu palabra a un grupo de tus hijos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y, Señor, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Salvador, hace que esta oración sea perfecta delante de ti, porque deseamos que tu buen espíritu llene nuestros corazones y nosotros podamos ser, Señor, imbuidos de ese poder tuyo, a fin de que nuestras vidas sean consagradas y también podamos entender el propósito en el tiempo en el que vivimos. Bendícenos, Padre, para que nuestras vidas tengan propósito. Gracias por tu misericordia. Rogamos una vez más que tú estés presente con tus santos ángeles en el lugar donde estamos reunidos y que al compartir tu palabra podamos estar siempre, Señor, en tu presencia. Pedimos todo por Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos. El capítulo 24 de Mateo es un capítulo escatológico, porque el capítulo de Mateo habla no solamente de la destrucción de Jerusalén, así como dice el primer capítulo del gran conflicto de los siglos, sino también está hecho en paralelo cómo será el fin de la historia de la humanidad, porque aquí nos habla que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada en el templo de Jerusalén, aunque los judíos estaban tan orgullosos del templo que tenían porque era una de las maravillas. Pero el Señor dijo que todo eso va a acabarse en un momento. Pero no solamente dijo qué cosas serían las señales que habrían antes de la destrucción de Jerusalén y por ende en paralelo el final de la historia de este mundo, porque dice que vendrán muchos falsos cristos, habrán rumores de guerras y guerras en todas partes, que va a traer mucha confusión y turbación, como lo estamos viendo hoy mismo, porque se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, y las peleas políticas y las peleas ideológicas, hoy más son las peleas económicas que estamos viendo cómo Estados Unidos con China casi llegan a la guerra económica fratricida. Pero todo eso es principio de dolores, porque muchos se van a escandalizar, creo que vivimos en ese tiempo. Esta fe que nosotros profesamos y hemos recibido el mensaje de la verdad presente, está escandalizando a muchos adventistas, porque la maldad se está multiplicando. En vez de que haya fervor espiritual, consagración, entrega y una actitud de espera como siervo fiel y prudente, la maldad se va a multiplicar dentro de la hermandad. De todas maneras, el evangelio tiene que seguir predicándose, pero una de las señales que tuvo que esperar los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén es la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel.
Y es necesario entender el libro de Daniel. Y nosotros vivimos también en ese tiempo que hay que entender el libro de Daniel porque ya no está sellada, sino ya está abierta. Así que cuando ustedes vean esa abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, no es necesario que permanezcan en las ciudades. Dijo que los que estén en la azotea ni siquiera entren a la casa para tomar algo, sino que huyan, porque ese tiempo de escape y de salvación va a ser muy breve. Pero hay de aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen niños que cuidar, va a ser muy difícil. Y en ese tiempo vivimos. Y no solamente aquellos que críen hijos, sino también aquellas personas mayores. Y dijo además de que ese escape, ese día de escape no sea en sábado ni en invierno, porque eso sería fatal, como es el invierno que ocurre en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Pero dice que esos días de tribulación serían acortadas. Y si dijeren, allí hay un falso Cristo, en ese tiempo vivimos. Hoy todo el escenario se está preparando para que esos falsos Cristos muy pronto a través de la inteligencia artificial se pueda mostrar al mundo. Estamos viendo predicadores que han predicado hace años que ya están muertos. Hoy con la inteligencia artificial, ellos están volviendo a predicar, pero ya no con la voz propia, sino imitación de la inteligencia artificial. Entonces, inmediatamente después de aquellos días, va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas antes de que el Hijo del Hombre venga. Porque dice, deben aprender de la higuera, porque cuando la higuera hace que broten sus hojas, sabemos que la primavera está cerca, porque va a nacer nuevos frutos. Así también nosotros, cuando veamos todas estas cosas, debemos saber que el tiempo está cerca. Ahora, perdón, además de eso, hace una comparación. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, quisiera un poco detenerme a lo que es el tema de hoy. ¿Por qué tenía que ver con la comida y con la bebida la preparación en el tiempo de Noé? ¿Por qué tenía que ver con la comida, con la bebida en el tiempo de la deportación de Daniel en Babilonia? ¿Qué tenía que ver en el tiempo de Jesús, en la primera venida, la comida y la bebida para preparar el corazón para la venida del Mesías en los tiempos de Juan el Bautista? Entonces, el Señor nos pide que velemos y oremos porque no sabemos el día y la hora, porque si supiéramos, velaríamos, así como cuando alguien supiera que su casa va a ser minada o va a ser saqueada por ladrones, velaría y no se dejaría sorprender. Ahora, antes de que el Hijo del Hombre venga, los siervos que tienen que predicar este mensaje tienen que tener algo muy en claro en su mente, porque ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuán importante es el preparar una comida? Estaba leyendo acá que en ese mensaje que Dios quiere que en este tiempo se dé a la humanidad, tiene que ver con la comida y tiene que ver con la bebida. Porque ese siervo que estaba predicando, ese siervo que estaba como atalaya velando en los muros de Jerusalén, entró la idea de que el Señor se va a demorar, que los eventos que están profetizados no van a ocurrir pronto. Y eso invita a la dilación. Ese siervo, que era fiel y prudente, estaba sirviendo la comida a los obreros a su tiempo.
pero lamentablemente con la idea de que el Señor se tarda en venir. Comenzó lo que dice la Biblia. Porque si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzara a golpear a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿cómo puede un hijo de Dios, estando con esa comisión tan especial, predicando el mensaje, dando la comida a su tiempo, estando en un estado de espera y vela, cómo puede degenerarse? Y no solamente comer con los borrachos y beber con los borrachos, sino golpear a sus consiervos, maltratarlos. En ese momento, cuando ese siervo está tan perdido en el mundo, es cuando el Señor aparece, porque no estaba apercibido ese siervo, ni había preparado a la familia al cual el Señor le mandó el encargo. Así que este trabajo, este mensaje, es para aquellos que se han depravado dentro del pueblo de Dios. ¿Y cómo puede haber adventistas depravados? Porque no tienen ese principio ni valor moral para lidiar con el apetito. Tan simple. Así fue la caída de Adán. Así fue como Jacob perdió la primogenitura, perdón, el hermano de Jacob perdió la primogenitura. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos van a apostatar de la fe. No dice que van a apostatar de la iglesia. Aquel no era un apóstata de la iglesia, era un judío que estaba permaneciendo dentro del pueblo de Dios, pero no permanecía en la fe. A pesar de que la iglesia judía era una iglesia verdadera, era apóstata porque dejaron los principios de la fe. Habían escuchado espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el tiempo de Jesús, habían muchas doctrinas que no tenían la sanción bíblica. Hoy nosotros, antes de la segunda venida de Cristo, como dice 1 Timoteo 4:1, estamos escuchando en los púlpitos espíritus engañadores y estamos aprendiendo doctrinas de demonios. Y alguien diría, usted está exagerando. Aquí la Biblia está diciendo de que efectivamente en los últimos tiempos van a apostatar. Apostatan solo los que en algún momento fueron conocedores de la verdad. No apostata aquel que ya es apóstata. No se llamaría apóstata, sino solamente se llamaría mundano. Pero hay hermanos que un día disfrutaron de la verdad, pero no pueden controlar sus apetitos ni pasiones. Ellos aman esas pasiones y no aman a Cristo. Por eso van a ser desechados. Porque los publicanos y los pecadores y las rameras en el tiempo de Cristo estaban más dispuestos a aceptar el plan de salvación, aceptar al Mesías que había venido, que el mismo pueblo. Y eso es lo que en este tiempo se está repitiendo. Porque el evangelio de Jesucristo, ese evangelio eterno que está predicándose por el mensaje de los tres ángeles, no tiene valor. No hay una obra de transformación. Ese evangelio es una emoción apenas. No ha traído cambios profundos dentro del pueblo de Dios. Y entonces esas personas que en algún momento se gozaron en la verdad y en el mensaje, que recibieron gran luz, pero que han estado andando en tinieblas, en el gran día final muchos van a decir, Señor, Señor, ábrenos, pero la puerta está por cerrarse como en el tiempo del diluvio. Y ese tiempo de gracia está cerrándose y su llamado será en vano. No es el asunto de ser miembro de iglesia. El momento exacto de la segunda venida de Cristo, el Señor no lo ha revelado. Por eso Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe. Sin embargo, dio señales de su venida.
En Mateo 24, 36 y 48 dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esas señales que estamos viendo en este momento, en todos los acontecimientos que está pasando delante de nosotros, nos está diciendo que el Señor viene pronto. Las señales están diciendo que levantemos la cabeza porque nuestra redención está cerca, como dice Lucas 21, 28. Al ver todas estas cosas, el apóstol escribió que es uno de los versículos más trascendentales porque está hablando al pueblo de Dios, no está hablando a la iglesia romana, está hablando a la iglesia cristiana. La carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, dice, mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, porque aquel día no nos tiene que sorprender como ladrón, porque todos nosotros somos hijos de luz, y los hijos de luz duermen de noche, no de día. Y muchas veces vemos de que la noche es para los obreros del mal, las cantinas, los prostíbulos, ¿no? Las veladas artísticas, todas las cosas malas ocurren en la noche. En el día muchas veces están cerradas. Los hijos de Dios no andan de noche, andan de día mientras se pueda hacer trabajo. Si nosotros, que no conocemos la hora de la venida de Cristo, no debemos nosotros quedarnos con la idea de que, de todas maneras, el día y la hora nadie sabe, así que podemos quedar un poco tranquilos. Pero debemos aguardar esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por cuanto no sabemos exactamente la hora de la venida de Cristo, se nos ordena que debemos velar, porque dice, bienaventurado aquel siervo, al cual su Señor cuando venga, lo encuentre haciendo eso, dando de comer a los obreros de la hora undécima, porque los que velan esperando la venida de su Señor no están en ociosa expectativa. Hoy día decíamos con el misionero con la que estamos haciendo el trabajo de la predicación, alcanzando nuevas almas, hoy día tuvimos más de 10 personas reclutado para estudiar la Biblia. ¡Qué maravilloso! Pero hermanos, este mundo es tan atractivo para muchos, el trabajo es tan atractivo como en los días de Noé, la preparación del arca no les parecía tan importante. Y tampoco cuando ya estaba terminado, ni tuvieron el valor de entrar al arca para ser redimidos. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer ese día. El tiempo de gracia está por cerrarse. Los juicios sobre los transgresores está pendiente. Al ver estas cosas, nosotros no debemos practicar ningún pecado que los antidiluvianos practicaron o los que hicieron en Sodoma y Gomorra o como en los tiempos de Cristo, porque en la obediencia, en guardar los mandamientos de Dios, está nuestra única seguridad, porque la vigilancia debe ser combinado con el trabajo ferviente. No podemos nosotros esperar que el pastor haga, que el anciano haga o que el misionero haga. Nosotros somos las manos de Dios, somos los obreros de la viña. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor una ración a su tiempo. Ahora, quiero entrar lo que dice Lucas 12:42. En el tiempo de Enoc, Enoc caminó con Dios. No importó que sea 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. 365 años Enoc caminó con Dios. Ya no había nada más que hacer. El Señor se lo llevó y traspuso al cielo porque la obra había sido completada. Lo mismo fue en los días de Noé, lo mismo fue en los días de Abraham, lo mismo fue en los días de Moisés, que cada uno, en cada etapa de la historia,
dieron el mensaje oportuno que era la comida que deberían dar a esa generación. Porque si Noé, por las críticas, porque cambiaron su forma de vida espiritual, si hubiera asociado o hubiese compartido ese estilo de vida, no hubiese sido llamado por Dios el pregonero de la justicia. La suerte de Noé hubiese sido con los pecadores impenitentes. Hoy estamos viviendo en la misma historia. Ahora, ¿cuál es el primer paso que el adventismo ha descuidado, del cual quiero hablar? Nosotros tenemos tres dimensiones en nuestra personalidad. Tenemos la parte física, que es la parte material que podemos tocar y palpar. Tenemos la parte mental, que es nuestra forma de pensar. Y la parte espiritual, que es el concepto que nosotros tenemos en nuestra experiencia y en nuestra conciencia de lo que es ser un hijo de Dios. Ahora, el Señor, para poder desarrollar esas tres dimensiones, nos ha dado tres mensajes en distintos tiempos, pero que están concatenados uno al otro. Primeramente, para preparar al pueblo de Dios, para el cierre de la gracia, para dar el último pregón, para la ley dominical, para la segunda venida de Cristo, para que pase las 7 últimas plagas, el Señor dio el mensaje de la reforma pro salud. Allí en junio de 1863, el Señor dio este mensaje maravilloso para que el cuerpo de los que van a predicar este mensaje sea completamente preparado el cuerpo, porque decimos nosotros, en cuerpo sano hay una mente sana. Y en un cuerpo y una mente sana hay el Espíritu de Cristo. De todo lo que tenemos nosotros, no es los bienes lo que más vale, sino es la salud que tenemos. Esta mañana estuvimos estudiando en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, dice la palabra de Dios. La apostasía dentro del pueblo de Dios no va a desaparecer hasta que el pueblo de Dios acepte la reforma pro salud. Porque así como el pecado entró a este mundo por dar rienda suelta al apetito, para poder complacer el apetito, que por entonces ni era pervertido, sino ese apetito era santo. Pero el diablo sabe cómo manejar el apetito. Y Eva y Adán cayeron por dar caso a las sugestiones que Satanás hizo a través del apetito para comer algo que no deberían comer. Ese fue la caída. Y ese fue el trabajo de Cristo después de 4,000 años, después de ayunar 40 días y 40 noches, en donde Adán fracasó, ahora Cristo obtuvo la victoria. No satisfizo el deseo del paladar, el deseo del apetito, el deseo de comida, en una hambre extrema. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que enfrentar esta situación adversa? Porque tenía que redimir donde el hombre había caído. Porque de todas las posesiones temporales que nosotros tenemos, lo más precioso es la salud, la riqueza, el saber y el honor. Cuando se adquiere a un elevado precio de sacrificar la salud, no tiene comparación con la pérdida de ese vigor, no solamente física, sino mental, porque no podemos nosotros ejercer ese trabajo de ser siervo fiel y prudente si descuidamos algunos aspectos de no estar preparado físicamente, porque hoy día los grandes deportistas, los que participan y representan a los países en las grandes olimpiadas o en los campeonatos del fútbol a nivel mundial, son personas que son tan meticulosos en su forma de vida, en su temperancia. Por decir,
Cristiano Ronaldo sería en el aspecto de la temperancia el más ordenado. Quizás sea, hablando así eh, como ejemplo, porque él no consume gaseosa, no consume azúcar, o sea, no hace intemperancia. Él está midiendo cuáles son los kilocalorías que su cuerpo necesita y toda su dieta no incluye absolutamente nada de lo que pueda ser la comida chatarra. Resulta que en Bolivia, unos cuantos jugadores, dos o tres jugadores del seleccionado, fueron suspendidos porque consumieron alguna sustancia, ni siquiera en el mundo secular, digamos, en el aspecto de la salud, está prohibido para el público general, solamente a los deportistas de élite. Y ellos no pueden jugar porque se encontró en su orina los restos de una sustancia que está controlada. Si el mundo, para competir en las cosas de este mundo, exige tal, vamos a decir, calidad de vida, integridad de que está compitiendo, no adulterando su salud, no consumiendo cosas nocivas, y saben que sus dietas son especiales. ¿Y ustedes creen que el pueblo adventista, en este tiempo en el que vivimos, tiene esa misma idea o quizá, vamos a decir, esa misma responsabilidad delante de Dios, de que nosotros no estamos yendo para obtener una corona corruptible, sino que estamos por heredar la patria celestial? Y si el Señor requiere de nosotros de alcanzar a lo más que podamos, salvar almas, llevar almas a los pies de Cristo, ¿cómo podemos ser una ofrenda aceptable para que seamos recipientes del Espíritu Santo? Para que el Señor pueda sellar nuestras vidas con esa pureza, con esa santidad, que somos obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Por qué hay tanta indiferencia a la vida espiritual? ¿Por qué hay tanto menosprecio de la verdad? ¿Por qué hoy los púlpitos, como dice acá, ¿no? Están predicando doctrinas de demonios, están enseñando falsedades, cualquiera que sea la iglesia. Pero abusar de la salud que Dios nos ha dado, nadie considera que es un pecado. Estoy leyendo El cristiano y la temperancia, la Biblia y el higiene. En la página 150 dice, abusar de la salud que Dios nos ha dado es un terrible pecado. Tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualquiera que sea el grado de educación que alcancemos por este medio. Ahora, el mayor problema que yo veo en este tiempo es no somos completamente cristianos, pero tampoco somos completamente mundanos. Los medio convertidos son los más peligrosos. Son las personas que dan el mal testimonio. Porque dice, los medio convertidos en el comer carne son los más peligrosos. Quienes estudien y comprendan bíblicamente el principio del equilibrio serán conducidos a tomar una posición correcta y inspirada sobre este tema, y va a cuidar su cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero si están medio convertidos, ellos serán apartados del pueblo de Dios. Y muchos de los que hoy pertenecen al pueblo de Dios, pero no están convertidos en la reforma pro salud, muy pronto ya no andarán con nosotros, porque muchos que ahora solamente están medio convertidos, en cuanto al comer carne, se apartarán del pueblo de Dios para no andar más con él. Eso está en Rio Herald, el 27 de mayo del año 1902. No estoy leyendo yo mis propias conclusiones, opiniones. Así que un tema muy importante, sé que las hermanas son los que están manejando esta plataforma y me gustaría que ellas estén conscientes de algo. Para muchos, cocinar es una fatiga.
quizá es una actividad muy desconsiderada, porque el cocinar parece un trabajo cualquiera. Pero en el versículo que hemos leído, el siervo fiel y prudente debe saber cómo cocinar para dar comida a su tiempo. Y nosotros sabemos que un niño tiene que tener una comida diferente por su crecimiento. Un obrero, por decir, de la construcción, tiene que tener un alimento diferente porque su trabajo es muy exigido, que un intelectual que solamente atiende desde el escritorio o una persona enferma, muy especialmente, porque no podemos dar cualquier comida a una persona que tiene diabetes o aquel que padece algún problema en su sistema circulatorio, problemas de corazón, por ahí tiene taquicardia, o aquellos que tienen problemas del sistema óseo, si tiene osteoporosis, no puede comer cualquier comida. Y nosotros como médicos misioneros debemos saber exactamente cómo trabajar con esas personas para que ellos entiendan la palabra, porque por más que nosotros nos esmeremos en enseñar a esas personas para que entiendan la palabra de Dios, pero si no han cambiado su dieta, si no han cambiado su forma de comer o su estilo de vida, no van a comprender, porque es como predicar a personas que están embriagados. En este caso no es de licor, pero es de comida o comida chatarra. Ese es el mayor problema dentro del adventismo. Entonces, el Consejo sobre Régimen Alimenticio, en la página 295, los testimonios dicen así: ¿qué acontecería con los que habitan en este mundo si todos que están ocupados en cualquier profesión, en cualquier actividad económica o emprendimiento empresarial, que lo pongan esos emprendimientos y esa profesión por delante, y nadie cocina porque creen que la cocina no es digno de ocupar el primer lugar? ¿Qué comerían esas personas por más médicos, arquitectos, abogados, cualquiera que sea, o ministros, o aún pastores? Si no saben cocinar, ¿qué comerían? Comerían de lo que hay en el restaurante. Y esa comida, por cierto, no es saludable. Son comidas que pueden contaminar no solamente eh, el organismo que el Señor nos ha dado, porque el cocinar puede que no sea deseable, como algún trabajo que parece tan digno, pero en realidad es una ciencia con un valor superior a todas las demás ciencias. Wow, cuando yo leí esta cita, dije, maravilloso. Razón el Señor dio al pueblo remanente el mensaje de la reforma pro salud como la prioridad, porque así considera Dios la preparación de un alimento saludable. Él tiene en alta estima a las personas que realizan un servicio fiel en la preparación de alimentos saludables. ¿Qué es lo que hoy necesita más la iglesia? La iglesia hoy necesita ser instruidos desde el ABC, cómo preparar comida saludable. Si la iglesia se pusiera manos a la obra, habría una gran reforma, porque las capacidades de la mente ocuparían su lugar en discernir, en comprender, en analizar la palabra de Dios. Ustedes han visto el ejemplo de Daniel y sus tres compañeros en Babilonia. Ellos a propósito y estaban conscientes de que no van a participar, por más que sean deportados o esclavos, de la dieta de Babilonia. Hoy nosotros seríamos tan felices, y creo que somos muchos, tan felices en poder compartir esa dieta de Babilonia. No tenemos escrúpulos, no tenemos ningún reparo en seguir comiendo lo que el mundo come. Dice, lo que el mundo come es el gusto de nosotros. En la vida espiritual
Eso es un reflejo nada más que va a ocurrir de todas maneras. Porque dice, ¿quién entiende el arte de la correcta preparación de los alimentos y usa este conocimiento? Es digno de un mayor encomio que cualquier otro trabajo, por más grande que sea. El rey, si no tiene alguien que se lo prepare un plato saludable, una comida saludable, el rey también estará enfermo. Y muchos médicos, por más que sanen a los demás, ellos van a morir enfermos. Yo estaba leyendo una cita también en régimen alimenticio, dice así, antes del diluvio no habían niños que morían, no habían degenerados, no habían, por decir, o niños con problemas de Down, no habían niños mongolitos, no había nada de esos, de problemas de degeneración, sino todos, la escritura dice, vivió tantos años y engendró hijos y pasaron tantos años, engendraron hijos e hijas y murió al final la mayoría con más de 900 años. Pero ¿desde cuándo aparece que los niños están enfermos? Al nacer están muriendo. Hasta hay niños que están ya en el vientre materno enfermos por la conducta de sus padres, la conducta de mamá. En el tiempo de Cristo, esa degeneración había llegado al tope y el Señor vino para restaurar y poner en el lugar donde la humanidad debiera estar. Hoy, 6000 años después o 2000 años después de Cristo, cuando vino por primera vez, hoy tenemos una degeneración en toda esfera, en todo estado. Hoy tenemos más enfermos mentales como también tenemos tantos enfermos físicos, enfermedades que van avanzando y junto con la pandemia tenemos mucho más que temer a la muerte. ¿Y por qué ha pasado eso? Y pensamos que la vacuna es la salida. Y se ha obligado a los adventistas, si no tienen el pinchazo, no pueden entrar a tener un día de sábado o tener un culto a Dios. ¡Qué absurdo! ¿Hasta dónde hemos llegado en esa apostasía? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a dar comida a su tiempo. Porque muchas madres, en vez de tener en la olla salud, están cocinando enfermedad. Y no solo enfermedad, sino que esas madres que no han aprendido la reforma pro salud van a perder a sus hijos. No estoy diciendo que la comida salva, pero es una consecuencia. Hoy la ciencia lo ha demostrado, que la mayoría de los alimentos que hay en el mercado son los que causan problemas de salud. ¿Por qué? Porque están modificados genéticamente o hay problemas que son alimentos alterados, alimentos industrializados, y eso es lo que más apetece, porque hoy día a veces no se encuentra un arroz integral, una papa integral, un tomate integral, todos son transgénicos. Y el diablo sabe que a través de la comida y el control del apetito va a poder dominar la mente. Ahora, estuvimos hablando el otro día con mi esposa porque ella cocina muy bien y muchas veces ella cree de que su no tiene tantos talentos. Pero al leer esta cita, cambié yo de concepto. Dice aquí la cita que está en 295 del Consejo sobre Régimen Alimenticio. Debe considerarse que este talento de cocinar bien y de manera saludable equivale a 10 talentos, porque su debido uso tiene mucho que ver con la salud del organismo y también tiene que ver con la propia salvación. ¿Qué es lo que la iglesia en este tiempo ha descuidado? El asunto de la alimentación, el asunto de la reforma pro salud. Porque el Señor, si no
aceptamos este mensaje de la reforma pro salud, no va a haber la reforma educativa, porque la mente no está preparada ni capacitada para poder discernir los mandamientos de Dios, para entender la verdadera educación. La verdadera educación era lo que Daniel entendía en Babilonia. La ciencia y el conocimiento, lo que dice en el capítulo 1, ellos eran 10 veces mejores en la salud, pero también en el conocimiento intelectual eran 10 veces mejor, porque en toda ciencia, ya sea biología, antropología o sociología, cualquier tema que es del saber humano eran 10 veces mejor. Pero Daniel tenía algo más, porque él sabía que ese era el capital más importante que Daniel no quería perder ni pervertir. Era que Daniel era entendido en visiones y sueños. Y los demás magos, astrólogos, encantadores, ni sabían qué era eso, de discernir la palabra de Dios, de comprender lo que es el propósito. ¿Por qué hoy día nosotros estamos viendo nuestras universidades siendo acreditadas por jesuitas, por católicos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hemos adecuado nuestras doctrinas y no lo hemos preservado, lo que los pioneros dejaron hasta la muerte de Elena White? Muchas de esas doctrinas han sido alteradas, cambiadas, adecuadas. Hoy día es como que andamos a la deriva. ¿Recuerdan ustedes del tiempo de eh, cuando hubo el problema del Titanic? Precisamente hay un problema que estaba pasando dentro del adventismo. Era la apostasía alfa con el doctor Kellogg. Y dijo, la sierva del Señor, escuchó un mensaje que había un iceberg ahí en el camino, en alta mar. ¿Cuál era la orden? ¿Salirse del bote o hacerle frente? Dice que el Titanic, si hubiera hecho de frente con la proa, hubiera chocado en el iceberg, el Titanic no se hubiera hundido. Pero por esquivar, por dar la vuelta, chocó de un costado, se hizo una abertura, por allí entró el agua y así se hundió. Hoy nosotros, toda la iglesia, las iglesias evangélicas, quiero decir, están en paz con con el ecumenismo, con el catolicismo. Ya no hay protesta, ya no hay reforma que hacer. Hoy estamos amén con todo. Eso está bien. ¿Acaso no hay un mensaje que predicar? ¿Acaso no hay con quién andar? Y muchas veces se cree que la iglesia es como el arca de Noé que nos va a salvar. Hermano, nunca la iglesia ha sido el salvador. Siempre Cristo ha sido el que salva. Él es la roca. Él es el arca. Pero Jesús en su humanidad vivió lo que es el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Había en él temperancia. Venció el apetito en nuestra humanidad. Él tenía la mente tan clara cuando le quisieron dar droga, ¿no? Cuando el soldado puso en la esponja una droga para que amainara o para que por lo menos sobrellevara el dolor, Jesús no lo aceptó porque no quería de ninguna manera ser afectado por ninguna de esas drogas. Pero hoy día nosotros somos más afectos a la droga que a una reforma pro salud. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe del pueblo de Dios. En primer lugar, para no creer en los testimonios. Hoy día los testimonios están siendo prohibidos en los púlpitos, en los colegios, en las universidades, porque creemos de que nuestro mensaje es anticuado.
Y no es lo que dice el mensaje de la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles del libro de Apocalipsis 14. Y si nosotros alteramos ese mensaje, es como dar una comida de borrachos, porque así fue en el tiempo de la primera venida de Cristo. El mensaje de la verdad de las 70 semanas fue totalmente eclipsado. Ellos ni entendían las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Dios. Cumplieron proféticamente todo lo que se estaba presentando en el libro de Daniel, pero ¿lo entendieron? Por eso Jesús dijo, el que lea entienda, pero ellos no entendieron, porque no era el asunto de no solo preservar el mensaje, sino de practicarlo y vivirla. Y en Historia de Profetas y Reyes, en la página 140, dice así: así como en el tiempo de la primera venida de Cristo. ¿Por qué Anás y Caifás y todos los sacerdotes y todos los escribas y fariseos no entendieron el mensaje de Cristo? Indujeron al pueblo para que no solo rechazaran, sino que pidiesen que lo crucificara. Hoy estas mismas verdades están en entredicho. En las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel. ¿Recuerdan ustedes? Aarón es el que estaba adelante para que bailen todo el pueblo al son de la música egipcia, teniendo al becerro de oro en el altar. ¿Por qué no tenía coraje? ¿Por qué no tenía valor? Porque Aarón, a pesar de que era un hombre tan bien instruido, no tenía valor para enfrentar al pueblo. La petición del pueblo fue tan importante que la palabra de Dios. Y no solamente que permitió todo esto lo que aconteció, sino que a la vez justificó que el pueblo lo que pidió no podía hacer otra cosa cuando Moisés lo increpó a su hermano Aarón. ¿Por qué había hecho caer al pueblo en el pecado? Hoy a nosotros nos falta columna vertebral en la verdad. Un abandono de esos grandes principios que Cristo ha establecido en su enseñanza está siendo sustituida por enseñanzas humanas. Por eso esa cita que dice, más de una estrella que hemos visto o hemos admirado por su brillo, se apagará en medio del estudio. Así que debemos estar tan conscientes de que estamos llegando a la historia final de este mundo. Muchos están demostrando en este mismo momento que no somos uno con Cristo, que no estamos muertos al mundo, que no hemos muerto al pecado. A pesar de que hemos sido bautizados, estamos viviendo para satisfacer los deseos de la carne. El gran asunto que pronto afrontaremos en las leyes dominicales, así como fue en el horno de fuego para los 3 hebreos en Babilonia, va a eliminar a todos aquellos que hoy son escoria. Hoy se están ocupando en nuestros púlpitos un mensaje que no tiene la aprobación divina, una falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Se está mostrando en muchos lugares. Y esto es lo que significa no dar comida a su tiempo. Y termino y concluyo, porque creo que el tiempo se me fue. Hermanos queridos, no vamos a entender el tiempo profético, todos estos grandes eventos. ¿Por qué un papa americano, el primer papa americano? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la moneda virtual? Que está ya pronto a aprobarse. ¿Qué significa la Agenda 2030? ¿Qué significa todos estos eventos? Nos están diciendo que el fin está cerca, no hay mucho que esperar. Velad y orad, pero ¿qué tipo de comida estás comiendo
en el púlpito. ¿Qué tipo de comida estás comiendo tú en tu devoción personal? ¿Realmente estas reformas están siendo efectivos en nuestra vida? ¿O solamente estamos imitando a la manera del mundo? ¿Por qué la iglesia no tiene poder? ¿Por qué no tiene esa fuerza espiritual? ¿Por qué no podemos recibir la lluvia tardía? El Señor ya está derramando. No va a haber celo misionero, no va a haber celo espiritual, no va a haber un celo para consagración completa, a menos que comencemos con lo primero que debemos comenzar, la reforma pro salud. Hermanos, si no, seguiremos comiendo la comida de borrachos, golpeándonos entre nosotros, porque estamos diciendo que el Señor se tarda en venir y que no es urgente la preparación y velar y orar. Es tan importante, hoy más que nunca, es tan vital que nosotros podamos estar conscientes de que vivimos en las escenas finales, en el cierre del tiempo de gracia. Que el Señor nos pueda ayudar a comprender este mensaje. Espero que no haya sido de alguna manera inoportuno para algunos, pero el Señor me ha movido para compartir con ustedes este mensaje. Que el Señor les bendiga. Les hablo con un celo espiritual de que queremos que el Señor pueda, propósito, el Señor pueda ser ácido. Y quisiera terminar con una corta oración. Padre Santísimo, te agradezco por este momento de haber compartido la palabra tuya con mis hermanos que están en esta plataforma. Señor, tú solo sabes a quiénes ha llegado este mensaje y cuán importante es que nosotros sigamos dando a esta trompeta un sonido certero, que nosotros no perdamos tiempo en hacer otros mensajes, sino lo que tú has dicho para este tiempo. Concédenos tu gracia, concédenos tu espíritu, Espíritu Santo en nuestras vidas, para que la obra espiritual sea completa en nosotros y tú puedas sellar nuestras vidas, Padre, para salvación y para vida eterna. Te lo pido sin merecerlo, en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis apreciados.